Señoras y señores, muy buenas noches. Pasan 3 minutos de las 10:30 de este Viernes Santo, el día central de la Semana Santa, pero un día que en lo meteorológico nos ha traído de todo. Nos ha traído mucho viento, importante en algunos momentos, algo de sol incluso, pero sobre todo lluvia intermitente y varias descargas de consideración que al fin y al cabo han dado al traste por completo con la tarde del Viernes Santo, la tarde central, con 4 procesiones en Salamanca, y ninguna ha podido desarrollarse por esa amenaza de lluvia, que más que amenaza ha sido una realidad que se ha cumplido en el itinerario previsto de las 4 procesiones. Nos acompaña, no obstante, para comentar pues lo que ha dado de sí esta tarde, que aún así nos deja algunas imágenes históricas y vistosas, Javier Blázquez. Javier, muy buenas tardes, noches. Oh, ¿qué tal? Muy buenas noches. Llevamos aquí todo el día trabajando, preparando los contenidos para ofrecerles y se nos despistan ya las horas. Una pena, ¿no? Sería la primera reflexión, el titular. Muchos días, semanas de trabajo intenso, ilusión de las cofradías, devoción, entrega. Y claro, cuando la lluvia está ahí, pues es inevitable. La mayoría han optado correctamente por la prudencia y las 4 procesiones, algunas se ha dado un margen de algún tiempo para apurar la cancelación, pero era lo prudente y lo recomendable. Pues sí, aunque suene atópico y siempre que sucede digamos las mismas palabras, pero esta es la realidad. Las procesiones son un evento que se desarrolla en la vía pública, entonces con frío se puede salir, con aire cuesta mucho, se puede salir, pero con agua nunca se puede salir, porque hay un patrimonio artístico y humano muy importante, muy valioso, con el que no se puede jugar nunca. Las imágenes, pues fíjate esta tarde las que van a salir, de imágenes desde el siglo XVII, en XVIII y en adelante, imágenes muy buenas, de autores muy reconocidos, con las que no se puede jugar, lo mismo que los ornamentos, bordados, orfebrería, y también las personas, ¿no? que siempre estamos hablando del patrimonio artístico. Yo soy el primero que lo defiende, por supuesto que sí, pero claro, las personas son también muy importantes y no solo desfilan los jóvenes robustos que van cargando los pasos normalmente, hay personas mayores, hay personas enfermas, y estar varias horas en la calle con humedad y con frío pues puede llevar a enfermedades serias. Sí, desenlaces no deseables, debo decirlo. Vamos a ver, hemos tenido la gentileza de las 4 cofradías, hermandades y congregaciones, de permitirnos estar con ellas en esos actos íntimos en el interior de sus respectivas sedes, y vemos precisamente, lo vamos a ver ahora mismo, cómo entre los congregantes o entre los hermanos hay gente de todas las edades, pero efectivamente hay personas de edad que no merece la pena, que se expongan a una caída, en fin, a un mal paso, que al fin y al cabo, pues si Dios quiere, nunca mejor dicho, el año que viene, pues habrá otra oportunidad, veremos. Estamos ya, Javier, en la capilla de la Veracruz, en ese histórico epicentro, centro neurálgico de la Semana Santa de Salamanca, columna vertebral durante siglos y todavía hoy. Y lamentablemente, pues las 3 veces que la hemos visitado esta Semana Santa ha sido con el mismo argumento: el Vía Matriz, que tuvo que suspenderse, la procesión del Lunes Santo con Doctrinos y Nuestra Señora de la Amargura tuvo que suspenderse, y la procesión principal de la cofradía, esta procesión del Santo Entierro el Viernes Santo, ha tenido que suspenderse. Claro, es un desgaste importante para los hermanos ir al templo, prepararlo todo y ver cómo ese trabajo... 3 veces un año, muchos pasos que tiene, recordemos que son 7 pasos los que tenían que salir esta tarde. Tampoco la Veracruz es una de las cofradías más potentes, es decir, que los esfuerzos se multiplican para cada desfile procesional.
Y yo sé, porque estaba en contacto también con Tomás, lo que le ha costado. Él está sereno, sabe que ha hecho lo correcto, todos le hemos apoyado, pero yo me pongo en su lugar y efectivamente es muy duro y muy complicado tomar un día tras otro esta misma decisión. Una situación, bueno, pues que ya decimos, se ha repetido y además especialmente indeseable, entendemos, Javier, ya que hablamos de Tomás González, de su presidente, estrenando cargo. Un año siempre, bueno, Sí, que no quiere que todo le salga particularmente claro. bien y este año... Pues... Hombre, él es una persona muy juiciosa, muy razonable, estas cosas las contempla con muchísima serenidad, ¿no? Y sí, está, hombre, afectado y demás, pero él sabe que ha hecho lo correcto y la prueba es que, aunque cuando se suspendió no llovía, pero después ha caído el gran chaparrón. Es decir, que si hubieran salido les había pillado, se habrían calado como el año pasado. Entonces lo que hay que hacer es eso. Y lo mismo los otros hermanos mayores, ¿no? de Nazareno Rescatado y Huerto. Han hecho lo que tienen que hacer y por mucho que nos pese y nos duela y la gente esté esperando en la calle y todos queramos verlo, más este año bueno, que se prometían unas buenas procesiones, pues chico, cuando llega la lluvia, pues uno tiene que hacer lo correcto, y lo correcto es salir al estrado, como han salido los cuatro, y decir, queridos hermanos, no podemos salir a la calle porque la previsión es de lluvia y estas previsiones ya son sobre seguro. Por lo tanto, pues se suspende la procesión y en el interior del templo pues tendremos un acto de oración, un Vía Crucis, un rosario. Cada cofradía tiene ya previsto qué hacer en caso de suspensión. Bueno, ahí está en el columbario que tiene parte de la sede de la Veracruz, parte de esa capilla, las personas responsables del acto del descendimiento que vamos a empezar a ver en unos instantes, un acto histórico, ahora lo comentamos, Javier, pero este año había algunos estrenos importantes en la procesión. Veíamos el miércoles con toda la ilusión, por eso se nos parte especialmente el corazón con la ilusión, el esfuerzo que le ponen estos 300 apenas hermanos que sacan 7 pasos a la calle, que este año estrenaban túnica para Jesús en el paso de la caída. Uno de los pasos se quejaba, ¿no? Su jefa de paso me decía, es un paso que siempre ha sido considerado un poco de segunda. No, es verdad que la Veracruz, claro, tiene tanto patrimonio y tan bueno que siempre hay algún pequeño desnivel en la calidad de algunas obras, pero bueno, nueva túnica, y vemos en esa imagen perfectamente cómo Nuestra Señora de los Dolores iba a salir en unas andas distintas a las de, por ejemplo, sin ir más lejos, a las del Vía Matriz en las que hubiera procesionado, unas andas cedidas por el Rosario, la que utilizan sus traslados, y Vía Crucis, porque bueno, es más cómoda para los hermanos y desde mi punto de vista iba a permitir, y es una lástima, ver mejor una claro. obra mayúscula de nuestra Semana Santa. Claro, es que, a ver, la carroza que utiliza la Veracruz para Nuestra Señora de los Dolores es una carroza diseñada para ser llevada a ruedas. En el momento que se hizo la adecuación para llevarla sobre hombros, se le da una altitud excesiva en función de la superficie de la carroza, de manera que queda un tanto descompensado. Sí, se desequilibra un poco. Claro, queda muy vertical, demasiado. La túnica. Este es Jesús con la cruz a cuestas. Sí, Jesús con la cruz a cuestas, el Nazareno chico, iba a decir, es lo que no sale del tirón. Bueno, los medios de comunicación haciendo su trabajo, ahí vemos como la capilla se queda pequeña, no es una capilla muy grande, pero es verdad, la imagen nos sirve para ver que, bueno, esos cerca de 300 hermanos más o menos que cuenta la cofradía, estaban mirando a la calle a ver si llovía o no llovía, en ese momento hacía sol, eso siempre es más complicado a la hora de suspender, como apuntabas, porque claro, cuando te toca estar lloviendo, pues como veremos más adelante, pues ya se acaba la discusión. Si, como es el caso, hay sol, pues no, a ver, tal. Bueno, decía que la cofradía pues tiene hermanos, lo que pasa es que los 7 pasos, lógicamente, hacen que el cortejo se vea muy disminuido, ¿no? Sí, pero bueno, hace unos años la Veracruz tomó la decisión de
de organizar su propio desfile, ¿no? Porque durante mucho tiempo, después de la Guerra Civil, la Junta, primero permanente de Semana Santa, luego la Junta de Cofradías de Salamanca, pues asumió la dirección de esta procesión. Entonces era una reivindicación histórica que a partir de la celebración del 500 aniversario pues estaban ellos manteniendo. Claro, a fin de cuentas todos organizan su desfile menos nosotros, que no tenemos esa posibilidad, ¿no? Y eso lo asumieron y lo fueron organizando con bastante dignidad. Luego ha tenido años un poco mejores, años un poco peores, pero bueno, ahí está la cofradía, con este esfuerzo que le supone organizar la procesión general, que es la procesión pues, histórica de Salamanca, es la heredera de la procesión que se inicia a partir de 1805, concentrando todos los desfiles procesionales de Salamanca. Y lo que vamos a ver ahora pues es el ceremonial, el acto más antiguo de nuestra Semana Santa, que es un tesoro, en este caso podríamos decir inmaterial, si no fuera porque es verdad que la mayoría de los elementos están desde ese año, desde 1615, por lo tanto es uno de los descendimientos o desenclavos más antiguos documentados en toda España. Y bueno, lo que vamos a ver hoy parece que nos evoca lo que se vivió durante siglos también, o durante décadas al comienzo de ese acto, como se nos dice en las crónicas, que la mayoría de las veces al comienzo se realizaba dentro de la capilla de la Veracruz, y fue luego, con el paso del tiempo, cuando al cobrar una dimensión mucho mayor, se empezó a sacar a la calle en distintos espacios. Las ordenanzas de 1615 sí, así, aparece recogido de esa manera. Lo que pasa es que, bueno, que también es cierto que preparaban un tablero y unas instalaciones para que estuviesen en vertical, y las figuras, ¿no? Estaba acondicionado al interior, luego se saca al exterior. Y hoy se ha hecho un poquito sobre la marcha, ¿no? De hecho, ni siquiera el Cristo del descendimiento está colocado en posición vertical. Sí, se ha colocado un poco... Sí, en plano inclinado. Eso es, Cristo nuestro bien, que le llaman ahora, curiosamente, ¿no? Es curioso porque lo de Cristo nuestro bien es una generalidad que se utilizaba muchas veces para imágenes del crucificado que no tenían una advocación clara. Entonces sí, así figuraba en muchos lugares, sí, se procede al descendimiento de Cristo nuestro bien, es como Cristo nuestro Señor, otra de estas apelaciones, y luego pues lo han dejado para la Veracruz. Es bonito que se recuperen estas terminologías que hacía tiempo que se habían olvidado. Bueno, estamos viendo este Santo Sepulcro, también una de las piezas más importantes del patrimonio de la Veracruz, que es inabarcable. Ese altar, sin ir más lejos, es otra maravilla de su capilla, el retablo, bueno, todos los pasos procesionales, y este Cristo nuestro bien, nuestro Padre Jesús nuestro bien, como también se le llama, como vemos es una imagen, la Inmaculada de Dolores Fernández también, es una imagen realizada precisamente para este fin. Por eso vemos que tiene los brazos articulados y para que se pueda bajar de la cruz. Y organizar luego la procesión del Santo Entierro, que va unida al descendimiento. No se puede separar una de otra, aunque en nuestra memoria pues esté el recuerdo aquel. Supongo que la gente de nuestra generación pues lo recordará en el patio chico. Por la mañana. Por la mañana, además, sí, separado de la procesión general del Santo Entierro. Entonces también fue otro acierto, con motivo de la celebración del centenario del descendimiento, pues se decidió volver a unificar, y así es como cobra verdadero sentido el descendimiento y la procesión del Santo Entierro, porque antes, al quedar desgajados, pues perdía uno esa noción de continuidad. Y aquí se produce una primera significación de los elementos de la pasión y del desenclavo, ¿no? Se van presentando, en este caso al resto de cofrades, pues la escalera simbólicamente, unas tenazas para extraer los clavos. Bueno, son elementos que, en este caso entrañablemente presentados, ¿no? Con estas cofrades niñas, que tienen ese sabor a
antiguo, bueno, ¿verdad? ceremonial viejo. A la antigua predicación. Sí, había un ceremonial de predicación que no era exclusivo de la Veracruz, era general para todos aquellos lugares donde se celebra un descendimiento. Yo lo evoqué hace unos años también en Lumbrales, precisamente. Entonces lo tienen todo muy estructurado, y a cada elemento que le van retirando a Cristo, la corona de espinas, un clavo, otro clavo, hay unas oraciones, unas jaculatorias que le dan una mayor solemnidad al acto del descendimiento. Bueno, este acto que habitualmente, además por este mismo grupo de hermanos, lógicamente, requiere bastante pericia. Siempre me resulta muy de admirar cómo se desenvuelven con normalmente las cruces que estaban colocadas, por otra parte, en el humilladero del Campo San Francisco, ¿verdad? Y bueno, pues con el sudario y teniendo en cuenta, en fin, que estamos hablando de, como decimos, una obra hecha para este acto, por lo tanto una imagen del siglo XVII, entendemos, bueno, pues es una responsabilidad no menor tener que hacer ese... De Pedro Hernández, además, uno de los escultores que contribuyeron a dar realce a esa escuela de escultura que hubo en Salamanca en tiempos barrocos, ¿no? Que se inicia en el 17 y luego se prolonga en el 18. Tuvimos muy buenos escultores, no tenía nada que envidiar, excluyendo Valladolid, pero el resto de ciudades no tenía nada que envidiar la escuela de Salamanca. De hecho, pues bueno, es una de las que se toman como referencia cuando se estudia la imaginería del barroco en Castilla. Hay más crucificados también de este tipo en Salamanca. El más destacado artísticamente es el de Peñaranda de Bracamonte, el Cristo de la Cama, sí. Que aunque ya no se celebre ese acto del descendimiento, pero sí que se realizó en su momento. El Umbrales citabas. El de Umbrales también hay varios. Ahora, por su antigüedad y documentada, además claramente documentada porque se conservan las ordenanzas originales, pues el de Salamanca es uno de los más antiguos de España. Y coincidiendo con la efeméride de 2015, 1615-2015, con ese cuarto centenario, la universidad permitió también a la cofradía recuperar otra tradición, que era que el Santo Sepulcro, en esta procesión del Santo Entierro, entrara en la capilla de la universidad. Hablábamos el otro día de los ceremoniales universitarios en la procesión del Martes Santo. Y bueno, luego eso no se ha institucionalizado del todo, pero este año sí se le había permitido. Estaba previsto que pasara, y además parece ser, esa es la noticia que tenemos, que la universidad sí tiene, el actual rector, Juan Manuel Corchado, sí tiene interés e intención en hacer un marco jurídico estable para que la cofradía no dependa de digamos, el arbitrio de cada año, de si hay un acontecimiento o no, y pueda entrar todos los años, que yo creo que también es una imagen que es muy interesante en la Semana Santa. Era una tradición bonita, ¿no? La entrada de la procesión del Santo Entierro por el claustro de la universidad y bueno, pues, los honores que rendían los doctores vestidos con su traje académico, y luego sí, el sepulcro además entraba en la capilla y ahí estaba también el monumento, había un momento de oración, de veneración de Cristo en el sepulcro. Cuando empezaron a cambiar los pasos, pues comenzaron los problemas, ¿no? El Cristo de los Doctrinos fue el primero que no pudo entrar por la elevación de la cruz, se quedaba fuera, luego ya los tableros iniciales se fueron sustituyendo por carrozas, también eran los años complicados de la Semana Santa y acabaron dejando de entrar en la universidad, ¿no? Cambió la sociedad, cambiaron los pasos, cambiaron muchas cosas y se perdió la costumbre que ahora se está trabajando para recuperarla y darle continuidad. Se inciensa este sepulcro con Cristo nuestro bien. En el interior, el sepulcro, que como hemos visto perfectamente tiene dos sistemas, digamos, de apertura, ese que baja la urna completamente para facilitar este momento de introducción de
de la imagen de Cristo tras el descendimiento, y luego el domingo de resurrección, ojalá, lo veremos abierto, digamos, solo la tapa, para simbolizar la resurrección. Antiguamente en resurrección utilizaban el sepulcro antiguo. Este es el segundo sepulcro de la cofradía. Había otro más sencillo y este quedó solo para el santo entierro, ¿no? Para darle esa mayor solemnidad. Y bueno, pues luego con el tiempo pues ya el otro, no sé qué pasaría con él, se perdería, y ha quedado este para los 2 días, sale 2 días en procesión. Tantos siglos, tantos percances, tantos avatares históricos. Recordamos también el famoso ángel de las Tres Marías, que la cofradía ha intentado en vano buscar y acabó por realizar uno nuevo, que aparece en fotografías y demás, está perdido. Bueno, parte del patrimonio, ya se sabe, a veces alguien con buena fe se lo lleva a su casa por alguna circunstancia y luego eso se pierde el rastro, en fin. Bueno, si contásemos las batallitas que hay en torno a la pérdida de patrimonio en tiempos cercanos, no nos vamos a ir a siglos anteriores. Sí. Lo que nos hemos quedado lógicamente sin ver, Javier, es Ánimas y Gestas, que ofrecen un conjunto interesante con este Cristo Nuestro Bien, también realizadas las imágenes del buen y el mal ladrón, digamos, para ese descendimiento. Estos se quedan en la cruz. Por Antonio de Paz, ¿no? Otro de los buenos autores. Es que hay que valorar que en cosa de meses prácticamente se puso en funcionamiento un acto de estas características. Sí, estos se quedan en la cruz, no salen en procesión, nunca han salido en procesión. Como por ejemplo en Peñaranda, los ladrones que estaban en el descendimiento, pues sí salen, aunque sea con otro Cristo, el del Cristo de San Luis, es el que utilizan, ¿no? Pero eso nos da una idea de cómo podía ser también en Salamanca la escenografía de aquellos tiempos. Sí, iba a decir el otro día, precisamente, me he fijado en el hermano de la cofradía, que hubiera utilizado la palabra teatro para referirme a alguno de los elementos procesionales. Digo, es que es literalmente un teatro la Semana Santa. Pues claro que es teatro y no pasa nada por reconocer que hay un componente teatral en una procesión. Claro que es teatro, pero es que el teatro no sirve para evangelizar también, claro. Que es un auto sacramental, por ejemplo. Pues es una obra de teatro que tiene una finalidad didáctica y evangelizadora. ¿Qué es una procesión? Pues una representación, pero que en vez de utilizar actores está utilizando imágenes escultóricas. Exactamente, tal cual, y iba a decir precisamente eso, y si hay un momento en el que sentimos esa teatralización es en este tipo de actos, el descendimiento muy antiguo, 1615, y el encuentro un año después, 1616, que bueno, pues, nos remiten a esas plasmaciones físicas, viendo un acto de descender, viendo un acto de Jesús apócrifo, que Jesús se encuentra con su madre. Bueno, pues esto es lo que daba de sí ese acto de la Cofradía de la Veracruz, nuestra cofradía más antigua, fundada en 1506 como tal, seguramente con orígenes mucho anteriores, remontables hasta el siglo XIII, con la presencia franciscana en la ciudad, pero seguimos recorriendo el Viernes Santo, seguimos recorriendo, bueno, pues imágenes tristes, imágenes de cancelación, de suspensión, y el siguiente punto del itinerario es la siguiente cofradía más antigua, la ilustre y venerable congregación de nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro. Nos vamos hasta la iglesia de San Julián y estamos viviendo pues esos momentos inevitables en el devenir de una cofradía, pero que nadie quiere vivir, que es ese punto de incertidumbre de salimos, no salimos, está todo preparado, pero no sabemos, y empiezas a consultar teléfonos, la rumorología me han dicho que, y bueno, ahí vemos, esa escena es la que están viviendo ahora los hermanos del Nazareno. Esos son los momentos que nadie quiere vivir, y a mí que me ha tocado experimentarlo este año también, pues la verdad es que tienes los nervios a flor de piel, sientes todo el peso de la responsabilidad, de acertar, de no acertar, pero bueno, creo que en los últimos tiempos sí que todos lo vamos teniendo más claro, que si hay
Lluvia, por supuesto, no se sale, y si hay un riesgo fundamentado de lluvia, pues lo prudente es no salir. Creo que este año, de momento, se está haciendo muy bien, no ha habido ningún problema con ninguna, bueno, quizás Amor y Paz, pero fue casi insignificante, lo que y no estaba previsto, ¿no? Que ahí nos pilló, porque la previsión era que no llovía, efectivamente. Pero bueno, no apenas fue nada y... Quizás Redención fue el disgusto bueno, sí, claro, más serio. Lo que pasa es que se me pilló a mí sí, en otro sitio. Pero es verdad que sí. precisamente ese día salió con la certidumbre, no sé si esa palabra es la más adecuada, de la EMET, de que no les iba a pillar lluvia. Bueno, claro, en primavera eso es mucho decir. En días como hoy, cuando se mueven las borrascas, bueno, don Antonio Matilla y otros venerables de la congregación que están cumpliendo el turno de espera. Bueno, decíamos, Javier, por también ese toque histórico, que estamos hablando de una congregación, bueno, con muchos problemas para conseguir su lugar en la Semana Santa de Salamanca, con ese privilegio de Felipe II primero y de otros reyes después, para que la Veracruz organizara en exclusiva los actos de Semana Santa. Estos hermanos que quieren recuperar, digamos, cierto rigor y cierta disciplina en las procesiones, considerarían que entonces no se estaba haciendo del todo bien. Se fundan a finales del siglo XVII y muy inmediatamente se incorpora ese nazareno, el Nazareno de Salamanca, esa obra grandiosa que luego veremos con más detalle. Pero lo que tenemos aquí es un hábito disciplinante que sí nos lleva directamente a la manera de sentir la Semana Santa y el mundo de las procesiones de nuestros antepasados. Es en general la Congregación de Jesús Nazareno la que mejor conserva la tradición histórica de nuestras procesiones de antaño, porque la Veracruz ha evolucionado mucho en algunos aspectos, sobre todo en la indumentaria o en la organización de los pasos, pero Jesús Nazareno lo ha mantenido muchísimo mejor, ¿no? El paso es prácticamente el mismo que el del siglo XVIII, la túnica, pues la evolución es casi inapreciable, no vamos a decir que sea exactamente igual, bueno, una cosita ha variado, pero es prácticamente la misma. Y tiene muy bien estudiada toda la simbología, todo gira en torno al camino del Calvario, que es el misterio de la cruz a cuestas, y a partir de ahí entendemos los símbolos, la confección del hábito, incluso la forma de desfilar. Luego tiene también una historia preciosa, porque la Veracruz era el poder, era la apisonadora, es que no tiene que ver nada la Veracruz anterior al siglo XIX con la Veracruz que nosotros conocemos. Y Jesús Nazareno aunque tenía personas muy relevantes en la congregación, pero no tenía ese potencial, no tenía sede, no tenía las rentas de la Veracruz, no tenía el patrimonio, y ni siquiera tenía libertad para organizar su propio desfile, que tenía que solicitar todos los años el permiso, ¿no? Pero bueno, también es de destacar que hubo varios intentos de fundación de cofradías penitenciales en Salamanca. Cualquier persona que se acerque un poco a la trayectoria de la Semana Santa procesional de Salamanca, pues se da cuenta de, pero bueno, no tenéis cofradías antiguas en Salamanca. Pues hombre, sí, es que la Veracruz lo hacía todo y se multiplicaba y hacía muchas procesiones, porque hubo otros intentos por parte de otras congregaciones religiosas, por parte de universitarios, pero no, la Veracruz siempre hacía valer sus prerrogativas y anulaba cualquier intento fundacional, y el único que consigue con muchas dificultades abrirse un hueco en la Semana Santa de Salamanca es Jesús Nazareno. Y luego a partir de ahí, pues bueno, las vicisitudes han sido tremendas, porque dejó de existir, volvió a reorganizarse en varias ocasiones, se quedó sin sede, bueno, es preciosa la historia, porque es un afán de supervivencia increíble, y ahí está, pues siendo una de nuestras grandes congregaciones de Semana Santa. Acaban de comunicar a los congregantes, a los hermanos, que no hay procesión, y ahora Pepe Garbós, su hermana mayor, pues está haciendo lo propio a las personas. Es una calle muy estrecha, Obispo Jarrín, bien lo saben los miembros del Nazareno
que tienen que sacar esos pasos gigantescos en un espacio muy pequeño, pero vemos que muchas personas siguen acercándose, incluso, bueno, en este caso, después de haber tomado esa espera, la que le permite las reglas, esa media hora, aquí no hay discusión, claro, se cierra la puerta porque la lluvia es indiscutible, indebatible. Aún así, la pena de los hermanos es también insoslayable, ¿no? Yo insisto, ¿vale? No se puede jugar. Lo que hay detrás de una lágrima, a veces es muy fácil caer en lo peyorativo, pero ¿qué sabe nadie? ¿Qué promesas hay? ¿Qué experiencias vitales hay? ¿A quién se quiere recordar hoy? En honor a quién, claro, y el trabajo. Que son meses de trabajo, que los últimos días son de no parar, que se ha puesto mucha ilusión, mucha energía, mucho tiempo, y luego está ese otro componente devoto, emotivo. Vemos chicas muy jóvenes, quizás para alguna de ellas hasta sea su primer desfile procesional. No sabemos qué hay detrás de todas esas lágrimas. Y luego es verdad, lo hemos venido profundizando, una cosa que es una cierta evidencia, pero es una congregación muy de familias, y eso significa que hay una rama pues que te remite a tus propios antepasados, como iba mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre. Bueno, en definitiva, que hay muchos sentimientos a flor de piel en estos momentos, y yo creo que es humanísimo esas lágrimas. Bueno, don Antonio Matilla, que va a dirigir esta oración, también vamos ahí a Nacho, y acto seguido se va a poner en movimiento los dos pasos, bueno, pues que es un consuelo en el interior de cara de Pepe, lo dice todo. Yo creo que tienes el convencimiento de que has hecho lo que debes, pero que nadie le gustaría. Claro, y además que es un hombre que lleva tan dentro la congregación, porque este es otro de los representantes de las familias ya con mucha tradición, José María Gerbós, ¿no? Le tiene que haber costado muchísimo dar ese paso, muchísimo. Este era el aspecto de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa. Bueno, y en este momento, pues como decimos, los hermanos de ambos pasos, el Santo Entierro y nuestro Padre Jesús Nazareno, que ocupan su lugar en las andas para poner en movimiento los dos pasos. Y qué pena, Javier, no ver. Bueno, sí, ninguno es más importante que otro, lógicamente, hay devoción en ambos. Estrenaban andas, además, en el Santo Entierro. Han cambiado las viejas por otras más nobles, menos pesadas, y tenían pues bastante gente para salir, habían llevado más cruces que otros años, y bueno, pues ahí ha quedado todo pendiente. Sí, en ese aspecto es una de las cofradías. Podemos decir que se ve claramente que está en fase ascendente. Después de unos años de dificultad, la verdad es que la recuperación ha sido casi meteórica. En pocos años ha conseguido dar la vuelta a la situación. Tiene muchas altas, tiene mucha gente joven, lo hemos visto, sin el verdugo, y bueno, y muchos hermanos que participan en la procesión, que es fundamental. Pero decía que es siempre algo muy de lamentar perdernos la imagen de Jesús Nazareno en las calles de Salamanca. Estamos viendo ahora el Santo Entierro, que es este paso que se incorpora en el año 1942 de otro de esos imagineros salmantinos, de la otra edad dorada que decías tú el otro día, de nuestra imaginería después de la Guerra Civil, Damián Villar, Sorena Montagut y el bejarano González Macías. Este sin duda es del estilo más propio, más contemporáneo, ¿no? Pero bueno, es una incorporación para acompañar a Jesús Nazareno, precisamente pensando en la procesión general de Santo Entierro,
pero es que el nazareno, esa mirada con la que le dotó José Larra Domínguez es... Anda, que no se ha escrito sobre esa mirada desde que Alberto Estella escribiese aquel famoso artículo, pero sí es cierto que interpela, es de una sensibilidad exquisita el rostro de Jesús Nazareno, y consecuentemente pues la mirada te taladra, ¿no? te está interpelando. Es el Cristo que se realiza para el paso del encuentro con las mujeres de Jerusalén, ¿no? Que las está interpelando, las está consolando, que luego sí es verdad que se reformó y acabó convertido en un encuentro con la Virgen, y el encuentro con las mujeres pues es el encuentro con la Virgen, ¿no? Con Jesús en la calle La Amargura, que también se ha llamado en muchas ocasiones el paso. Fue la única transformación que hubo, y fue temprana además. Las mujeres de Jerusalén estuvieron poco tiempo en el paso. La Virgen de los Remedios es un camarín, una virgen, una devoción mariana muy importante en el pasado de la ciudad universitaria, ¿verdad? Y este año descubríamos, o redescubríamos, porque quizá hubiera alguien que ya lo supiera, pero gracias a María Fedeno, la secretaria de la congregación, en la revista Christus, dos ilustrísimos de la Universidad de Salamanca, como Diego de Torres Villarroel y José de Iglesias, el poeta Iglesias, han sido miembros de la congregación. Me he acordado porque esa alusión que has hecho, Alberto Estella, siempre ha tenido una seducción intelectual, Nazareno, porque no solo toca, digamos, la entraña, el corazón, sino que también toca la meditación, te lleva a lugares muy profundos, ponerte ante esa imagen. Sintetiza muchos momentos de la Pasión. Me parece que son 8 estaciones de las 14 del Vía Crucis, tienen a Jesús Nazareno como protagonista. Por ello, pues las devociones se acaban multiplicando, acabas encontrando un momento diferente que a ti te toque más en torno a la figura del Nazareno. También la Veracruz era una cofradía más popular, ¿no? Aglutinaba, aunque los diputados tenían que tener dinero, porque oye, pagar las procesiones de cada año como mayordomos pues era bastante de dinero que tenían que poner, pero luego tenía una repercusión más popular, era la que arrastraba más gente. El Nazareno siempre fue más elitista, de ahí que personalidades como las que has mencionado, o García de Quiñones, Jerónimo García de Quiñones, que también fue congregante. Y que se dice que modeló la Virgen precisamente para el cambio de paso. Recientemente pues todos conocemos a familias ilustres de alcaldes de la ciudad, de presidentes de las Cortes de Castilla y León, en fin, gente muy destacada, abogados, ganaderos, en la vida política, social de Salamanca y provincia, pues forman parte de esta congregación. Que yo creo que su éxito ha sido también abrirse a lo popular, ¿no? En estos últimos años. Sí, porque no quedaba más remedio. En los años 70 yo creo que algún año debió salir me parece que eran 7 congregantes en las filas. El Santo Entierro dejó de salir, por supuesto. La carga siempre se mantuvo, nunca pusieron ruedas a Jesús Nazareno, pero en las filas se quedaron en cuadro. Dentro de la procesión general de Santo Entierro, pues, estoy hablando de memoria, pero creo recordar que el récord de mínimos fue de 7, ¿no?, en esta congregación. Dicen los mayores de la congregación, claro, no es un buen momento para ello, pero para que nos fijemos en los detalles, ¿no? De unas procesiones que se repiten año a año,
y con el paso de los siglos, que la manera de saber si van bien el nazareno es fijarse en el cordón. Sí. Es el que marca el compás, ahora lo vamos a ver. Efectivamente. Si lleva bien el movimiento pendular, es que la carga está haciéndolo bien. Ahí está ahora Goyo, que es el jefe de paso, junto a Fernando Aro, que dirige el Santo Entierro. Ahí los tienes a los dos muy acompasados. Y al margen de este momento, que nos puede recordar esos instantes en los que los dos pasos se ponen en paralelo en la Plaza del Mercado, que es también una de las fotografías icónicas que deja cada Viernes Santo cuando puedes salir en la calle, quizá Jesús Nazareno sí ha mantenido, como decías al principio de este resumen, Javier, esa manera de procesionar los pasos a lo salmantino antiguo que se ha ido perdiendo. Sí, es de los que mejor lo mantienen. A ver, yo no soy especialista en carga de pasos, como ya sabes, pero bueno, siempre los hermanos de Jesús Nazareno pues te hablan de esa forma peculiar, abriendo bastante el compás de las piernas y de una manera que se ha organizado bastante en los últimos tiempos, pero que tradicionalmente era un poquito más anárquica, porque como todo se fundamentaba en la tradición, pues se iban pasando en lugar de carga de padres a hijos. Claro, pues las estaturas no siempre variaban, claro, se correspondían, pero aún así lo hacían muy bien y de esa manera que siempre ha llamado la atención. Ahora no, ahora ya llevan unos años que lo hacen todo muy organizado y bueno, oye, también tenía su encanto lo otro. No voy a decir que estuviese mejor, que no lo estaba, pero eran tradiciones de esta congregación, como la de el turno suplente, pues que iban un poquito a su aire. Detrás o no, sí, los charlando, bares, iban dos desperdigados. Yo esto me acuerdo cuando los primeros años que estuve en las retransmisiones de televisión que lo dije, porque efectivamente iban así, y el hermano mayor de entonces pues no le gustó mucho y dijo que se iba a corregir. Y efectivamente los puso firmes y desde el año siguiente pues iban todos bien organizados, bien ordenados. Oye, pues así es como debe ser, también digo eso, pero bueno, que la otra imagen pues tenía su encanto, no lo vamos a negar, y cuando pasan los años y lo ves con perspectiva, pues aunque no estuviese bien, pues lo percibes con cariño, ¿verdad? Sí, se echa hasta de menos. El esorno floral de los dos pasos, precioso, la verdad, muy cuidado, por eso da tantísima pena que no puedan estar un poquito en la calle, y siempre recuerdo a los hermanos fallecidos que destacamos cuando vemos esa imagen de las cruces de plata colocadas en el frontal del paso. Pues sí, es una tradición relativamente reciente, fue Juan Calderón el que tuvo la idea de recordar a los hermanos fallecidos con esa cruz de plata. Entonces, los que mueren siendo congregantes y quieren, claro, y se lo comunican a la congregación, pues tienen ahí su cruz para que todos los Viernes Santo sigan acompañando, aunque sea de esta manera testimonial, a nuestro Padre Jesús Nazareno. A esto es a lo que nos referíamos, a este tipo de momentos en los que el paso no avanza, aunque no deja de moverse. Esto nos lleva, a mí me lleva a mi niñez directamente, eso es lo que han visto generaciones y generaciones de salmantinos.
emociona muchísimo, incluso dentro de la iglesia de San Julián, esta procesión que no ha sido tal, pero que sí que ha tenido este homenaje a los hermanos de carga y a todos los congregantes, y bueno, el Santo Entierro, que no hemos centrado demasiado los comentarios en él, pero que bueno, un gesto de generosidad, ¿verdad?, de la congregación hacia el resto de las cofradías, hacia la procesión del Santo Entierro, ocupándose de este momento que faltaba, que era el traslado al sepulcro. Sepulcro había, pero había que buscar ese momento y se decide hacer un paso además de grandes dimensiones, obra de González Macías, como decimos, bueno, en su estilo el mismo que apreciábamos. González Macías es que tampoco él era imaginero, aunque luego tenga pasos de Semana Santa, en Béjar de hecho tiene varios, pero él era escultor, sobre todo, se educa a la estela de Mateo Hernández, entonces tiene un manejo de volúmenes diferente a los imagineros clásicos, por eso nos llama la atención ver esas figuras tan contundentes, tan macizas, un poco, pues bueno, los que están siguiendo ahí la estela de Montagut, que es el que crea la escuela realmente de Salamanca. Director en ese momento de la Escuela de Artes y Oficios. Sí, que llega en 1935 a Salamanca, le pilla aquí la guerra civil, tiene que mantenerse y luego, pues hasta que obtuvo la plaza en Tarragona, pues él sigue trabajando, pero esos 10 años fueron muy fructíferos porque crea una auténtica escuela de escultura en Salamanca. Y otros, en el patio de escuelas, además. En el patio de escuelas, sí. Agustín Casillas, sin ir más lejos, aunque luego él no haya tenido una labor como imaginero, pues es escultor y también le debe mucho a Soriano Montagut.